La Biblia está llena de ilustraciones con respecto a los últimos días. Es más, nosotros vemos ciertos libros en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento que son relevantes con respecto a la profecía. Un tercio de la Biblia es profético, nos habla de eventos que van a suceder. He dicho muchas veces que el capítulo 24 del libro de Mateo es muy relevante a lo que estamos viendo en estos momentos y también a lo que estamos a punto de ver. Capítulo 24 del libro de Mateo es muy relevante, muy relevante. El pasaje, el capítulo entero nos muestra a nosotros la conversación que los discípulos tuvieron con Jesús y la pregunta de ellos muy específica y que viene al punto es: Señor, dinos qué es lo que va a suceder en los últimos días. Entonces, también tenemos libros como el libro de Ezequiel, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y otros libros, obviamente el libro de Apocalipsis, que nos habla claramente con respecto a lo que va a suceder en la vida del creyente. Esta tarde vamos a ver algunos pasajes. Si usted está tomando notas, anote algunos capítulos. Por ejemplo, Lucas capítulo 21, versículo 11 nos dice que habrá mucha inestabilidad mundial. Es lo que estamos viendo. Nosotros ponemos las noticias y vemos que hay inestabilidad mundial en todas partes. Anoche mismo hubo un ataque en Londres y esto es algo que está sucediendo todas las semanas prácticamente, ya sea en Europa, ya sea en el Medio Oriente, ya sea en los Estados Unidos, y obviamente también lo vemos en la inestabilidad que estamos viendo en Latinoamérica, países como Venezuela, Colombia, lugares donde hay catástrofes, no solamente financieras, pero también hay una inestabilidad de inseguridad. Lucas capítulo 21, versículo 11 dice: habrán grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrán terrores y grandes señales del cielo. Hace algunos años atrás comencé a escribir un libro. He terminado el libro no se ha publicado, pero hice una tarea a través de la Oficina de Sismología de los Estados Unidos. Me puse a averiguar si los terremotos han aumentado y obviamente hay muchos lugares que han sido afectados por terremoto. Una de las cosas que he dicho desde siempre, Chile tiene el récord porque en los años, a comienzos del año 60, hubo un terremoto tan grande en Chile que literalmente desapareció un pueblo. 9.5 creo que fue el epicentro en ese lugar, y hubo un tsunami que llegó hasta Japón, Hawái, y creo que hubieron como 3,000 muertos. Pero me di cuenta, y la tarea que hice fue de ver cuántos terremotos habían desde el año 1900, y lo hice hasta el año 2000, creo que fue hasta el año 2003 o algo así. Y los terremotos sí han subido, y solamente tomé los que son de 6.5 para arriba, y podemos ver que hay algo que está subiendo. Los terremotos están aumentando a través del mundo y seguirán aumentando. La segunda cosa que nosotros vemos con respecto a los últimos días es de que habrá más violencia. Dice la Escritura en Mateo 24:12: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, es obvio, tenemos violencia por todos lados. También vemos que las Escrituras nos dicen que habrá más inmoralidad. Mateo 24, el versículo 37 nos dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habrá más materialismo. Timoteo capítulo 3 versículo 2 nos dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos y ávaros. Hoy en día hay mucha gente que solo quiere complacerse a sí misma. Lo vemos afuera e incluso a veces adentro de la iglesia misma. Y también vemos que habrá búsqueda de más placer, el hedonismo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 4 nos dice: porque los hombres serán traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Lo dije
la semana pasada, hermanos, tiene que existir una diferencia dentro de la iglesia porque se supone que somos seguidores de Cristo, pero lamentablemente a veces vemos que esto mismo que describe al mundo también describe a la iglesia. Entonces esta tarde quiero que ustedes me escuchen como si yo estuviera con un parlante, con una bocina en mi boca, trayendo una alerta a la iglesia, a todos nosotros. Eso va para mí también, yo me incluyo. Hay veces donde yo me desvío y tenemos que tener cuidado. Hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Daniel. Vamos a ver algunos versículos en el capítulo 14 esta tarde. Daniel en el Antiguo Testamento, y vamos a ver versículos 1 al 4 en el capítulo 12. Si usted está tomando nota, tome notas de lo que voy a leer, porque creo que es muy específico para lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. El capítulo 12, versículo 1 al 4, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión que he estado usando por varios años, que nos ayuda mucho a entender. Y dice, el subtítulo, si usted tiene una Biblia como la mía, usted va a ver un subtítulo. Esos subtítulos no están en las escrituras originales, pero fueron añadidos para que nosotros tuviéramos un entendimiento aún más grande de las escrituras. Y este capítulo comienza con el tiempo del fin. El tiempo del fin. Y el capítulo 12, versículo 1 comienza así. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia. Daniel está hablando del periodo que nosotros conocemos como tribulación. Y dice que va a haber un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Dice, sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Está hablando del rapto. Dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Y subraye, póngale algo que usted note esto, subraye lo que voy a leer enseguida. Dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Y dice, algunos para la vida eterna y otros para la vergüenza y deshonra eterna. Hermanos, la eternidad es la cosa más importante que nosotros deberíamos tener en nuestra vida. Debería ser algo que está presente en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días. Todos los días. Nos preocupamos tanto de esta vida, nos aferramos tanto de dónde va a salir el siguiente trabajo, dónde va a venir la comida, cómo nos vamos a vestir, qué vamos a hacer con los niños y esto y lo demás, que muchas veces, por supuesto, tenemos que preocuparnos o atender esta vida, pero sin dejar de lado la vida que viene, porque la vida que viene es vida eterna. Esta vida es temporal. En mis estudios estuve haciendo una tarea el otro día y me di cuenta que la mortalidad en el mundo es al 100%. It's going to hit you eventually. Todos se mueren. Todos nosotros en este lugar nos vamos a morir. Va a llegar un día, Pastor, you're so negative. I'm not negative. Te estoy diciendo la verdad. Entonces Daniel dice que algunos van a subir, a ascender, algunos para la vida eterna y otros para la vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Y el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Y es aquí donde me quiero quedar por unos minutos. Dice, sella el libro hasta el tiempo del fin. Dios le dice a Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice, cuando muchos correrán de aquí y para allá y el conocimiento aumentará. Versículo 4, parte B del versículo 4, nos da dos cosas que son de suma importancia, que si nosotros no ponemos atención pueden pasar desapercibidas fácilmente y podemos perder el contexto de lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, Daniel dice,
lo primero que dice, en el tiempo del fin, dice, cuando muchos correrán de aquí y para allá. La palabra en el griego es muy similar a la palabra en inglés shoot, to shoot, disparar. Pero es la palabra griega shoot, dice que viajarán rápido. Lo que el contexto lo está diciendo, teólogos en varias partes del mundo concuerdan que este pasaje está hablando de la facilidad que tendremos en los últimos días de movernos de un lugar para otro. ¿Qué? Ahora, ¿es verdad que hay facilidad hoy día de movernos para un lugar para otro? Sí, Señor. Sí, Señor. Hay al comienzo de los años 1900, habían carretas con caballos. Si no me cree, vea la historia de Donner Pass, donde la caravana que venía de California trató de pasar por Lake Tahoe y muchos murieron, y incluso en el invierno se tuvieron que comer los unos a los otros para poder sobrevivir. Tomaba mucho tiempo de llegar a un lugar. Si quería alguien irse a Sacramento, ¿cuánto nos lleva a Sacramento? A mí me toma 1 hora y 30 minutos. No le digan, si hay policías aquí, por favor, no digan nada, porque yo voy a decir que me toma 2 horas. Pero es súper fácil, de aquí a Sacramento 2 horas, de aquí a San Francisco 4 horas. Súper fácil. Y nos olvidamos que solamente 100 años atrás, 80 años atrás, sabíamos con los caballitos. Y si los caballitos no querían ir, y nosotros ahí estamos con aire acondicionado, con satellite radio, estamos, pero tinted windows, una comodidad salvaje, ¿que no? Comparado con los que venían en las carreteras con sus caballos y todo lo demás. Pero entonces hice una comparación de qué sucedía en los Estados Unidos y en el mundo con respecto a movernos rápidamente. ¿Qué pasaba en los años 50? En los años 50 para volar era primero que nada muy caro. Se pagaban 5 veces más de lo que se paga hoy. Un boleto a Las Vegas hoy se puede conseguir por $89. En los años 50 ese mismo boleto valía $500. Un vuelo de Chicago a Phoenix costaba $1,168. Un boleto a Roma solo de ida costaba más de $3,000. Entonces, esto impedía que mucha gente se moviera de un lugar a otro. No solamente eso, pero era también muy peligroso volar. Habían colisiones en el medio del aire, no habían torres como las que hay hoy día que ajustan todos los vuelos, las altitudes y todo lo demás. Perder un motor de un avión no era cosa rara. Hoy, en 100,000 horas de vuelo hay solamente 1.33 muertes. En el año 1952, por 100,000 horas de vuelo, habían 5.2 muertes en ese entonces. Dice que habían casos, y lo leí, donde habían turbulencia y no era algo raro de que alguien se pegara en el techo del avión y ¡pum! Ahí te fue bien. Hoy día la conveniencia que tenemos es increíble. No solamente era peligroso, pero era aburrido. Eran vuelos largos. Todo lo que se podía hacer en ese entonces era mirar por la ventanilla y eran ventanas más grandes que las que tenemos ahora, o servían licor. No era raro de que una persona saliera de San Francisco, llegara a Los Ángeles, todo ahí. Los viajes eran largos. Un vuelo de San Francisco a New York tomaba muchas horas y también habían varias escalas en el proceso. Lo mismo sucedía con viajes internacionales. Los vuelos en los años 50 eran racistas. Minoridades no volaban por el costo del boleto, y si volaban tenían que viajar separados de los anglosajones. ¿Okay? Esto contribuía de nuevo a no volar mucho. Entonces la Escritura nos está diciendo, Daniel dice que en el fin muchos correrán de aquí para allá, y los teólogos están de acuerdo de que este pasaje de Escritura está hablando de eso. Hoy se vuela mucho más. La aviación nos ha ayudado a viajar para todos lugares.
del mundo muy fácilmente. En el año 2010 se estima que más de 632 mil millones de personas viajaron dentro del país y esa suma ha crecido mucho más en los últimos 7 años. Hoy más de 2 millones de personas viajan cada día en los Estados Unidos. Hoy día habían 2 millones de personas en el cielo. Todavía durante las 24 horas del día han habido 2 millones de personas solamente en los Estados Unidos que se han estado mudando de un lugar a otro. Se estima que en el año 2013 había más de 100,000 vuelos al día en el mundo, y esta cifra también ha aumentado este año. Y la última estadística dice que se estima que cada día más de 8 millones de personas vuelan a otros lugares en el mundo entero. 8 millones de personas en todo el mundo andan en el aire por la facilidad que tenemos de movernos de un lugar a otro. Entonces la Escritura nos dice que en los últimos días muchos correrán de aquí para allá. Vuelo seguido. Por lo general estoy en Las Vegas en juntas con pastores. La semana pasada estuve en una reunión con pastores y el aeropuerto lleno. Aquí en Reno, en Las Vegas, lleno de gente, todos yéndose para un lugar y para otro. Lo que leemos en la Escritura, acabamos de leer en Daniel, dice la segunda cosa, en el tiempo del fin, dice, el conocimiento aumentará. Conocimiento, la palabra en el griego es la palabra daha, que significa sabiduría, entendimiento, habilidad. Algunos teólogos usan esta palabra para describir la palabra tecnología. Es importante que pongamos en contexto lo que estamos hablando. Lo dije antes, lo digo de nuevo. Estamos hablando de las Escrituras que hablan de los últimos días. Dice, en el tiempo del fin el conocimiento se va a aumentar. La tecnología. ¿Ha aumentado la tecnología? Oh, my goodness. Mi padre era un técnico en electrónica. Y me acuerdo que él tenía muchas radios de los años 30, 40, 50, 60. Y me acuerdo que todas eran iguales, que no cambiaban. La radio de los años 30 igual que los años 40, igual que la de los años 50. Hoy día los teléfonos cambian de un día para otro. ¿No? Y hay que estar al tanto de la tecnología. El pastor José y la hermana Doris siempre me hacen burla porque a mí la tecnología, olvídate, me desespera porque hay que estar aprendiendo constantemente algo nuevo. Hoy día tenemos que estar aprendiendo algo nuevo constantemente porque la tecnología está cambiando. Entonces la Escritura dice que el conocimiento va a aumentar. En los últimos días el conocimiento va a aumentar. El denominador común con la tecnología hoy en día es que cambia a menudo. Escuche, 10 años atrás no había smartphones. 10 años atrás no había Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp o otra clase de social media. 40 años atrás no había nadie que tuviera una computadora en su casa. Hoy caminamos con computadoras en la mano y nos podemos comunicar con el otro lado del mundo en cosa de segundos. ¿Cuántos de ustedes se comunican con parientes en sus países natales? WhatsApp. WhatsApp. Todos tienen WhatsApp. Eso no existía algunos años atrás. La tecnología en el campo de medicina es extraordinaria. Años atrás, si había una infección en alguna parte del cuerpo de la persona, las opciones eran amputación, meses y meses de cuidado o la muerte. Hoy día no es así. En el campo de la deontología, si se perdía un diente, te quedabas ahí chimuelo. Como dicen los mexicanos. Hoy te ponen unos dientes, una dentadura, te ves mejor que el Tom Cruise. Porque la tecnología ha aumentado tanto. En el campo automovilístico, olvídese.
Ya tenemos autos que manejan solos, que no requieren gasolina, que le hablan a uno, a veces son hasta insolentes. Autos con el GPS. ¿Qué hacíamos sin el GPS años atrás? Allá andábamos con el mapa y enojándose con la esposa y la esposa dándole, pone atención. Pero ahora el GPS, me voy para allá, pum, dobla aquí, acá. Increíble, es increíble. La tecnología en los automóviles ha sido algo pero extraordinario. Lo dije antes, lo digo de nuevo, estoy viajando a Las Vegas mucho. El martes pasado llegué a Las Vegas a una junta con pastores. Siempre que voy tengo que hacer preparativos, tengo que reservar un cuarto en un hotel, tengo que automáticamente rentar un auto. Y siempre lo hago. Y porque voy a la misma compañía me dan los famosos upgrades. Oh, señor Castro, okay, ¿quiere un upgrade? Por lo general rento un auto full size, no me gustan los pequeños, pero un upgrade. Y el otro día me dan un Infiniti Q50. Y dije, oh, Señor, eres bueno. Aleluya, praise you, Jesus. Fabuloso. Mire qué cosa. Lo vi. Exacto, sencillito. 106 grados de temperatura afuera en Las Vegas. Y yo ahí afuera, yo adentro terminé con todas mis juntas y empecé a llamar por teléfono, a hablar con ciertas personas que tenía que hablar, y el asiento con aire acondicionado. No, hombre, el asiento con aire acondicionado. Y yo digo, ay, qué rico aquí me quedo. No. Entonces le estoy pidiendo a la iglesia que por favor consideren darme uno de esos para tenerlo como oficina. Pero, y ese auto es el mismo auto que había rentado hace como un mes atrás, pero diferente, 10,000 millas, diferente, ya con muchas cosas más. Hay que tener un doctorado para operar ese asunto. Y uno se puede meter en accidentes porque está aprendiendo a ver esto y increíble cómo ha avanzado la tecnología, es increíble. Entonces lo que Daniel nos dijo a nosotros años y siglos atrás está sucediendo enfrente de nosotros, hermanos. Entonces, ¿cuál es la importancia de este asunto? El pastor nos está dando un montón de números, de estadísticas. ¿Qué importa ese asunto? Déjeme y le digo por qué le estoy diciendo eso. ¿Se acuerda del pasaje que acabamos de leer en Daniel 12? Dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para la vergüenza y deshonra eterna. Son dos opciones que nos habla la Escritura. Dos opciones. Una es buena y la otra es terrible. Dice los sabios. La palabra sabio en el griego es la palabra sagel, que significa los que entienden las cosas de Dios. Los sabios, los que entienden las cosas de Dios, resplandecerán tan brillantes como el cielo. Y quienes conducen a otros a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Entonces, Daniel nos está diciendo, hay dos opciones. Tú te vas acá o tú te vas acá. ¿Ok? Dos caminos, dos lugares tangibles que son de verdad. Y también dice que los sabios, los que entienden de Dios, van a resplandecer tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a otros a los pies de Dios, que es Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, a ser discípulos, dice la Escritura que van a brillar como estrellas para siempre. Le digo todo esto para decirle que pronto nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Y estaremos confrontando nuestra eternidad, lo que va a suceder en nuestra eternidad. Entonces la pregunta esta tarde, querida iglesia, y aquellos que nos escuchan, nos ven por la tecnología que tenemos, ¿cómo está su relación con Dios hoy en día? ¿Cómo está su relación con Dios? Déjeme decirle,
Yo veo, hay tiempos donde Dios nos muestra ciertas cosas. Nosotros como pastores tenemos que tener un acercamiento más grande con el Señor, y hay tiempos donde Dios nos muestra, y a mí me ha mostrado en las últimas 2 semanas la condición de la iglesia, no solamente la iglesia Eternidad, pero la condición en general de la iglesia en los Estados Unidos y a través del mundo. Hay lugares donde hay un avivamiento grande, pero veo la condición de la iglesia, y a veces veo una condición que es letárgica. Es una condición donde en vez de avivamiento estamos dormidos, hermanos. No hay pasión, no hay mucha diferencia entre la iglesia y el mundo. Vengo al servicio cuando me conviene. Hoy en día nosotros vivimos en... ¿A cuántos les gusta la ciudad de Reno? A mí me encanta. Nosotros nos mudamos a Reno 16 años atrás, y yo oro al Señor que no nos mueva a otro lugar, porque nos encanta la ciudad. Ahí están las montañas, ahí está el lago, y el día está precioso. Y a veces la tentación, y tenemos que recargar las baterías. Nosotros lo hicimos hace 2 semanas atrás cuando perdimos a nuestro perrito. Tuvimos el tiempo teníamos que cargar las baterías, y tenemos que hacerlo. Pero cuando esa es la prioridad número 1, hermano, vamos a estar letárgicos, vamos a decaer. No vamos a estar en un estado de avivamiento, y pasamos por momentos difíciles y ¡pum! Y nos pega el chamuco y decimos, ¿qué pasa? Entonces, si no tenemos cuidado, la iglesia puede faltar compromiso en servir con los talentos que Dios nos ha dado. Hay falta de propósito, no hay interés en la oración, no hay un compromiso en nuestro dar. Y sentimos un vacío en nuestras vidas, hermanos. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué será que estoy pasando por un vacío en mi vida? La respuesta es fácil. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces tomamos unas vacaciones, salimos por una semana y llegamos más cansados de que cuando salimos? Eso muchas veces tiene que ver que no es tanto la vacación. We need time off, necesitamos tiempo de descanso, pero más que eso necesitamos un acercamiento a Dios. Porque Él es el único que puede llenar el vacío que nosotros podemos sentir. Disneyland is pretty close, but God is the best. Dios es el que sabe llenar ese hueco. Entonces, porque cuando está ese hueco también viene el desánimo, viene la tristeza a nuestras vidas, y sentimos, wow, ¿qué está pasando? Y no solamente eso, hay desánimo, tristeza, pero hay veces hay roces entre nosotros. Y no solamente roces, pero hay veces veo chispas entre nosotros mismos. Y eso es lo que lo llamo yo wounded by friendly fire. Estamos hiriéndonos los unos a los otros. La misma gente, nuestros hermanos, nos decimos hermanos y hermanas en la iglesia con toda justificación, es lo que somos. Pero a veces nosotros mismos tenemos ese roce y somos más, cuando más nos estamos tratando de acercar al Señor, ahí viene, ¡pum! Y viene con, ¿really? Seriously. Entonces, por eso que es tan importante que nosotros cuidemos nuestro caminar, hermanos. Cuidemos qué es lo que estamos haciendo para poder acercarnos al Señor. La Escritura dice, do not forsake the gathering of the saints like many are used to doing, especially in the last days, so that we can encourage one another. No nos dejemos de congregarnos, especialmente como algunos están en el ámbito de hacerlo, especialmente hoy en día en los últimos días, para que nos animemos los unos a los otros. Déjenme decirles, se lo decía al grupo de oración, decía, ¿sabe qué? Hay veces donde yo los necesito a ustedes. Pasamos por tantas cosas difíciles, tantas presiones, que cuando yo llego a la casa del Señor, llego al edificio, porque nosotros somos la iglesia, el edificio no es la iglesia, y veo a la iglesia de Dios, me animo
Escucho a estos muchachos guiarnos en adoración y wow, mi espíritu se levanta. Hay un pasaje de escritura, si usted está tomando notas, segunda de Pedro capítulo 3. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos llegar a nuestro primer amor. Más que nunca debemos llegar a nuestro primer amor. Y es Pedro que le dice, y escuche el tono de Pedro. Le dice, queridos, yo me imagino él escribiendo la carta, dice, queridos amigos. Esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarle la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Pedro en ese amor, y sabemos que Pedro era impetuoso, a veces se le arrancaban los pavos y a veces era un hombre con un temperamento. Yo sé que los chilenos entendieron esa frase que acabo de decir. El resto de la iglesia no entendió nada, se lo explico más adelante. Pero Pedro les dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles las memorias y estimularlos a que sigan pensando sanamente. El capítulo 24, cuando los discípulos estaban hablando con Jesús, los discípulos le dicen, Señor, dinos qué va a suceder en los últimos días. ¿Qué es lo que sale de la boca de Jesús? Jesús le dice, tengan lo primero, y después se va en detalles, le dice, tengan cuidado porque los últimos días muchos serán engañados. La advertencia más grande que Jesús les da a los discípulos, lo primero, la alerta que Él les da, tengan mucho cuidado porque en los últimos días muchos serán engañados. Oh, my goodness. Si usted ve televisión, apague la televisión un ratito. Pero pastor, yo no puedo estar sin mis novelas. Okay, whatever, that's your deal, go ahead. Pero a veces la cosa tan negativa que nosotros escuchamos, todo es negativo. Y ahora, hoy en día se trata de tirar para abajo a los otros. De eso se trata. Que si el presidente es demócrata, ahí están los republicanos tirándolo para abajo. Si el presidente es republicano, los demócratas. Y en eso nos llevamos. Entonces Pedro le dice, piensen sanamente. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos, ahí está la frase de nuevo. En los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con las promesas de que Jesús iba a volver? Lo dice con un acento mexicano. ¿Qué pasó? Dice, desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Eso es lo que dice. Y después Pedro dice, sin embargo, queridos amigos, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Dice la Escritura, Pedro dice, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Tengo vecinos nuevos al frente de donde vivimos, una señora con su esposo y su hija. La hija ya es mayor, tienen una nieta. Recién mudaron al frente, compraron la casa hace como 3 semanas atrás. ¿Y sabe cuál fue la bienvenida? No fui yo. Por lo general nosotros llevamos galletas y qué sé yo, bienvenidos al vecindario. Pero a alguien más le dio la bienvenida y le robaron la camioneta. Tenían 2-3 días en la casa y tenían 2 camionetas Honda estacionadas. Si te está buscando un auto, no compre un Honda porque son los autos más robados en los Estados Unidos. So, hey, welcome to the neighborhood, neighbor. Y déjeme decirle, ellos no estaban esperando. Ellos no dijeron, hey, mudámonos a Double Diamond para que nos roben la camioneta. No, fue algo inesperado y muy desagradable. No lo esperaban. Entonces Pedro dice,
Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio. Eso es lo que va a suceder. No lo estoy inventando yo, lo dice 2 de Pedro capítulo 3. Entonces, la pregunta que yo tengo es, junta con decirle, ¿cómo está su relación con Dios hoy día? ¿Cómo está su relación? ¿Se ha dado cuenta? Cuando esperamos a alguien, estamos listos, ¿que no? Yo me acuerdo, nosotros vivíamos a 2 horas de Santiago. Nacimos en Santiago, pero nos mudamos a una ciudad 2 horas al sur de Santiago. Y mi hermana mayor quedó en Santiago. Ella trabajaba, iba a la universidad, ¿no? Y yo adoro a mi hermana mayor. Y de vez en cuando llegaban las noticias de que mi hermana iba a llegar a visitarnos. Y yo, wow, esperaba a mi hermana. Me acuerdo una vez que la noticia era que ella iba a venir por el fin de semana y no llegó. Lloraba más que Jeremías. Era un llorón. Pero el ejemplo que le estoy dando es porque cuando nosotros estamos esperando a alguien, estamos listos, ¿que no? Entonces, estamos listos. Hay varias preguntas en todo este asunto. ¿Estamos esperando a Jesús primero que nada? ¿O estamos viviendo nuestra vida así como sea, a ver cómo nos sale? Primero ¿estamos esperando la venida de Jesús? Y la segunda pregunta, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? La Escritura nos dice que Jesús volverá y encontrará fe entre su pueblo. ¿Ah? Encontrará fe en su pueblo. Estamos esperándolo. Y estamos listos. Si Jesús llegara hoy día, ¿para dónde nos vamos? Híjole. ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos usando los talentos? ¿Estamos usando los dones que Dios nos ha dado? ¿Estamos comprometidos con nuestra fe? ¿Estamos envueltos en hacer la gran comisión que el Señor nos llamó? Las últimas palabras de Jesús casi fueron, hey, ve y haz discípulos de todo el mundo. No, pastor, es que yo tengo que trabajar. Yo tengo un part-time y tengo un full-time y tengo un time y otro time, puros times. Y que los niños, he visto gente con un talentazo irse de las iglesias porque toda la vida de ellos está envuelta en los chicos. Eso no es de Dios. Eso pasa a ser ídolos. Son mis hijos, es todo. Y a veces escuchamos nosotros los latinos decimos las cosas con tanta pasión. Si es que es todo, si se me mueren o algo les pasa. Es increíble. Y todo está centrado en eso. Son ídolos. O mi casa, o mis vacaciones, o mi trabajo, o mi carrera. Pero ¿es eso lo que Dios nos llama a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo, iglesia? Hay diferencia. Hay algo en nuestra vida que dice, no, sabes, yo estoy comprometido con el Señor. Estoy comprometido con mi caminar. Estoy comprometido con mi fe. A mí nada me va a mover. Nada me va a mover. Nada me va a mover. Porque van a haber momentos difíciles. Eso lo sabemos. Jesús mismo le dijo a los discípulos, en esta vida vas a tener tribulación, pero acuérdate que yo he vencido este mundo. Entonces cuando nosotros estamos en Jesús, pueden venir las tormentas, pueden venir los momentos difíciles, pueden venir la agonía que a veces viene cuando tratamos con gente que nosotros creemos que están en nuestro lado, que son nuestra familia, que son nuestros amigos, que tienen el mejor interés para nosotros, pero después nos damos cuenta ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo toleramos esto? Lo toleramos cuando estamos caminando con el Señor, cuando estamos firmes en la fe. Sí, esta es la diferencia de una religión y de un compromiso con Jesús. Nada nos va a mover. Si estamos con el Señor, nada nos va a mover.
Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mike, I'm going to ask you to help me, please. The piano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo estamos? Hermanos, a veces yo, déjeme decirle, me preocupo. Sí, me preocupo. Voy a usar esa palabra. Me preocupo por ustedes, me preocupo por la condición de la iglesia. Me preocupo por mí también. Hay veces donde yo no estoy bien. Pero tengo que recuperarme y tengo que alinearme y tengo que decir, Señor, perdóname, ayúdame a desviarme como el hijo pródigo que se dio cuenta que no estaba haciendo la voluntad de Dios y llegó de nuevo a los pies del Padre. Yo no acostumbro a hacer esto y esta es la razón por qué no acostumbro a hacerlo, pero hoy día voy a hacer la excepción de llamarlos al altar. Déjeme decirle por qué no soy fanático de mucho de eso. No soy muy fanático, pero sí lo hago. Porque es fácil llegar aquí. Pero ¿qué estamos haciendo durante la semana? ¿Dónde está nuestro altar durante la semana? Creo que es bueno llegar al altar. Porque representa un paso de fe. Señor, perdóname. Señor, guíame. Señor, dame fortaleza. Guíame. Me he desviado. Me he salido de donde tengo que ir. Señor, recíbeme. Y el Señor nos recibe, nos perdona, nos ama, nos quiere, nos recoge, nos levanta. Y nos ama incondicionalmente. El amor de Jesús, usted ya lo conoce. Pero a veces se nos olvida. Entonces esta tarde quiero terminar el mensaje pidiéndole que si usted necesita oración, pase al frente. Pase al frente. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Pase al frente. Yo voy a orar por usted. Le voy a pedir al pastor José, la hermana Doris, que nos ayude. Quiero orar por usted. Quiero orar por fortaleza. ¿Okay? Quiero orar por fortaleza. No quiero que usted se vaya a sentir condenado de eso. No es lo que se trata. Se trata de despertar, de tener la capacidad, el entendimiento y la valentía, la fortaleza en Jesús, de que el Señor nos recibe, nos ayuda, nos quiere. Él quiere lo mejor para nosotros. Les voy a pedir que se pongan enfrente de mí, por favor. Y voy a orar por ustedes.